Entonces vamos a partir calculando las reacciones. Vamos a tener sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Si empiezo a hacer la sumatoria en X, ¿qué fuerzas tengo? Voy a tener que a X va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque no hay ninguna fuerza que esté horizontal. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Lo primero que tengo que hacer es determinar estas fuerzas, ¿cierto? 2 por 7, 14, base por altura. ¿Ya? Porque es una carga rectangular y las cargas rectangulares las sacamos por el área. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántas fuerzas ejerce el momento si yo me paro en el punto A? 14, 3 y BI, ¿cierto? Entonces vamos a decir 14 por 3,5, ¿cierto? Porque el centro de gravedad está en la mitad de 7 y este valor es negativo. Gira hacia el lado derecho si es que yo me apoyo en A. Menos 3 por 10, ¿cierto? Porque del apoyo A hasta la fuerza de 3 toneladas hay 10 metros, más 12 BI. Esto va a ser igual a 0. Y al resolver esto, me da un valor de BI igual a 6,58, ¿cierto? Toneladas. Y si hago sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿qué tenemos de forma vertical? Ahí, menos 14, menos 3, más BI. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ahí va a ser igual a 14 más 3 menos 6,58. Y me da un valor de ahí igual a 10,42, ¿cierto? Y con eso ya tengo las 3 reacciones del ejercicio. Ya, chiquillos, después de determinar las reacciones del ejercicio, lo primero que tenemos que saber es cuántas secciones vamos a tener en la viga, en cuántas partes vamos a tener que seccionar esta viga. Siempre vamos a seccionar la viga antes y después de un apoyo, antes y después de una carga distribuida, antes y después de una fuerza. Si yo miro este ejercicio, ¿cuántos cortes voy a tener en esta viga? Dijimos que vamos a seccionar la viga antes y después de un apoyo. O sea, en este caso solamente tendría que hacerlo después, antes y después de una carga distribuida, antes y después de una fuerza. Si miramos la viga, generalmente las distancias me ayudan a saber dónde van a estar estos tramos. Por ejemplo, si yo hago el primer corte acá, el segundo corte acá, después de la carga distribuida, pero antes de la carga puntual, después de la carga puntual, pero antes del apoyo. ¿Cuántos tramos voy a tener? Tramo 1, tramo 2, tramo 3,
Exacto, ¿cierto? ¿Cuántos vamos a tener? Esto va a ser el tramo 1, este va a ser el tramo 2 y este va a ser mi tramo 3. Ya, nunca llegamos al final de la viga. Si se dan cuenta, estos tramos, las distancias siempre van a ser su mejor aliado. ¿Por qué? Porque de 0 a 7 yo voy a tener el primer tramo. De 7 a 10 voy a tener el segundo tramo. Y de 10 a 12 voy a tener el tercer tramo. Entonces esto corresponde a mi tramo 1, al tramo 2 y esto va a ser el tramo 3. Ya voy a considerar esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Exacto. Nunca vamos a llegar a cortar después de este apoyo. Ya siempre tenemos que terminar el corte antes del apoyo. ¿Y de qué forma vamos a ir llevando el corte? Vamos a decir tramo 1, X, ¿de dónde va? Vamos a llamar X porque está en el eje horizontal, las distancias. X va a ir desde 0 a 7 metros, ¿cierto? O sea que X va a ser mayor a 0, pero va a ser menor a 7. ¿Esto qué me está diciendo? Que yo voy a cortar en cualquier parte entre 0 y 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer, dibujar la reacción. Ahí, ¿cuánto era? 10.42, ¿cierto? Vamos a tener acá, lo vamos a llamar F. Y vamos a cortar. Y esta distancia la vamos a llamar X. ¿Por qué es X? Porque yo no sé si corté en 5, si corté en 5,5 o si corté en 6. Y automáticamente, al cortar una viga, van a aparecer 3 esfuerzos internos. Voy a tener acá un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante y un momento, que le voy a llamar MX. Y si yo quisiera tomar la otra parte de la viga, yo tendría acá esta fuerza normal, hacia arriba, el corte. Ya, por ahora quedémonos con esto, que si yo corto la viga, aparecen estos 3 esfuerzos, el corte, la fuerza normal y el momento, que va a ser un giro. Entonces yo sé que este valor es X. ¿Y de qué forma voy a determinar F? F, yo sé que es de esta carga distribuida, porque la carga distribuida yo la corté en cualquier parte, ya no tiene una base de 7. Yo sé que Q es igual a 2 toneladas partido por metro. O sea que esta altura solamente es 2 toneladas partido por metro, ¿cierto? Pero la base, ¿cuánto es? La base es X y la altura es 2. Por esa razón, F va a ser igual a 2X. Lo segundo que tenemos que determinar son las distancias. Ya, porque yo sé que F se ubica en la mitad de esta carga distribuida. Pero ¿qué pasa? Yo ya no sé cuánto es la distancia. La base yo sé que es X. Y como F se ubica en la mitad de la carga, vamos a llamar esta distancia X medios. Desde acá hasta el corte que yo realicé.
Ya no podemos decir 3,5 porque 3,5 es la mitad con respecto a 7, pero ahora esta base ya no es 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Las sumatorias. Sumatoria de fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a decir, ¿qué tenemos en X? Teníamos esta fuerza que es 0, ¿cierto? Que es el valor de AX. Vamos a decir que NX más 0 va a ser igual a 0. Y esto me da un NX igual a 0. Después, ¿qué vamos a decir? Sumatoria de momentos con respecto a dónde yo les voy a poner un punto. Y es porque voy a hacer el momento con respecto al corte. Esto es súper importante. Siempre el momento lo realizo con respecto al corte. Ya no realizo el momento en uno de los apoyos como en el cálculo de las reacciones. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Si yo veo esta viga, ¿qué es lo primero que tengo? MX, ¿cierto? Porque si parto de derecha a izquierda, voy a tener este giro. BX no ejerce momento porque está en el punto, no hay distancia perpendicular. Solamente en el corte voy a tener el momento. Empiezo a avanzar por la viga. ¿Qué otra fuerza ejerce momento? F, ¿cierto? Pero sabemos que F es 2X, ¿cierto? Ese es el valor de la fuerza por la distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia? X medio. Y estos valores giran hacia la izquierda, por ende son positivos. Menos, esto lo hace girar hacia el lado derecho. Vamos a decir 10,42 por X. Y esto va a ser igual a 0. Esta es la fuerza y esto es la distancia. Entonces vamos a llegar a un MX más, se me van los dos, ¿cierto? X cuadrado menos 10,42 X igual a 0. O sea, vamos a decir que MX va a ser igual a menos X cuadrado más 10,42 X. Y esta es mi primera ecuación del tramo 1. Después, ¿qué tenemos que decir? Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Y qué tenemos en I? Tenemos menos BX, ¿cierto? Más 10,42 menos F, ¿cierto? Pero F, ¿cuánto es? 2X. Y esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir, esta incógnita al ser negativa me conviene pasarla hacia el lado derecho. Vamos a decir BX va a ser igual a menos 2X más 10,42. Y si se dan cuenta, esta ecuación 2 del corte es la derivada del momento. Si yo derivo la ecuación de momento, voy a obtener automáticamente la ecuación de corte. O si no, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en I. Ya, después de calcular las dos ecuaciones, la ecuación de corte y la ecuación de momento, empezamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Los valores de X. Si se dan cuenta, en la ecuación de momento, esta es una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en el momento yo tengo una ecuación cuadrática? En el corte voy a tener una ecuación lineal. Ya siempre es un grado menos, porque el corte corresponde a la derivada del momento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a evaluar el momento para m igual 0 y para m igual 7. ¿Y por qué yo estoy tomando 0 y 7? Porque son los valores del tramo. Yo sé que el tramo 1 se va a mover entre 0 y 7. Entonces necesito saber para qué valores
de esta ecuación, evaluándola en 0, o sea, voy a decir menos 0 al cuadrado más 10.42 por 0. Y eso me va a dar 0, ¿cierto? Y si evalúo x igual 7, menos 7 al cuadrado más 10.42x, ¿cuánto da? Esto me da un valor de 23.94, ¿cierto? Y con el corte vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir para qué valor del corte, evaluándolo en 0, y para qué valor del corte, evaluándolo en 7. Pero ojo, siempre que yo tengo una ecuación cuadrática o una ecuación cúbica, yo necesito siempre saber dónde el momento es máximo. ¿En qué parte? ¿Para qué valor de x entre 0 y 7 este momento es máximo? ¿Y de qué forma voy a saber para qué valor de x el momento es máximo? Igualando el corte a 0. Vamos a decir menos 2x más 10,42 igual a 0. O sea, x va a ser igual a 5.21. Vamos a obtener este valor 5.21. Entonces yo sé que para x 5.21 el momento es mayor en el tramo. Entonces tenemos que calcular el m en 5,21. ¿Y eso cuánto les da en la ecuación? ¿27 cuánto? $27.14, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, el momento en 5.21 es mayor al momento en 7. ¿Y por qué razón? Porque este es el momento máximo de la ecuación. En este tramo. Ya, para determinar el tramo 2, ¿entre qué ejes, entre qué parte del eje fluctúa? Vamos a poner tramo 2. X va a ir desde qué valores? X va a ir desde 7 hasta 10, ¿cierto? Porque eso dijimos que corresponde al tramo 2. Siempre yo tengo que empezar a arrastrar, independiente que esté analizando solamente esta parte, yo igual tengo que considerar de izquierda a derecha. ¿Ya? Independiente que el tramo 2 vaya desde 7 hasta 10, igual vamos a considerar desde el punto A. ¿Ya? Acuérdense que siempre vamos a cortar de izquierda a derecha. Entonces, si hacemos la sumatoria de momento, ¿a dónde vamos a hacer el momento? En el punto, ¿cierto? Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo sé que aquí tengo una fuerza. Y esta fuerza es base por altura. Aquí aparece el valor de las 14 toneladas que ustedes calcularon en las reacciones. Porque la base, nosotros sabemos que esto es 7.
y que hasta el corte, yo sé que desde A hasta el corte, como corté entre 7, no sé, podría haber cortado en 8, en 9, no lo sé. Por esa razón, desde A hasta el corte lo vamos a llamar X. Entonces, si yo necesito saber esta distancia desde el corte hasta la carga, hasta la fuerza resultante de esta carga distribuida, ¿de qué forma puedo saber esa distancia? Si esto es X y yo sé que esto es 7, ¿de aquí a acá cuánto sería? ¿Esta distancia es conocida? Es conocida, ¿cierto? Porque sabemos que una fuerza resultante se encuentra en la mitad. Por ende, vamos a decir que esta distancia, ¿cuánto es? X menos 3,5. ¿Por qué? Porque X es el total y yo sé que 3,5 es hasta la mitad de 7. Entonces, si hacemos el momento, vamos a decir mx, la fuerza de 14 toneladas, gira hacia dónde? Hacia la izquierda, por ende es positivo, más 14 por x menos 3,5 menos 10,42 por x. Y esto va a ser igual a 0. Y si yo despejo esta ecuación, voy a decir que mx más 14x menos 14 por 3,5 49, ¿cierto? Menos 10,42 x. Y todo esto es igual a 0. ¿Yo qué tengo que hacer? Despejar el mx. Vamos a decir que mx va a ser igual a x con x menos 3,58 menos 3,58 x más 49, ¿cierto? Porque el 49 está negativo y pasa hacia el lado derecho positivo. Entonces, si después decimos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, vamos a decir que tenemos en I menos Bx, ¿cierto? Menos 14 y más 10,42 igual a 0. Hacemos lo mismo que en el tramo 1. Bx lo pasamos hacia el lado derecho y vamos a llegar que Bx es igual a menos 3,58, ¿cierto? Y aquí tenemos la ecuación de momento del tramo 2 y la ecuación de corte que rige al tramo 2.